Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. María Goretti nació en el año 1890 en Ancona, Italia. Al quedar huérfana, se tuvo que hacer cargo de sus 4 hermanos menores mientras su madre trabajaba en el campo. Un joven de la zona la asediaba y como ella no le hacía caso, la atacó con un punzón. María, de 12 años de edad, murió perdonándolo y orando por la conversión del muchacho. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne para celebrar esta liturgia esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos reconociéndonos pecadores y faltos de la misericordia del Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Así habla el Señor. Aquel día yo levantaré la choza derruida de David,
repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas con mi nombre, oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega, y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo, y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio nos invita a la conversión, es decir, al cambio. Así como termina este Evangelio es interesante porque me añade la clave de lectura. Y por eso dice: el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. La presencia de Jesús evidentemente que es un revolucionar a la historia. Es una revolución que está causando aquí en la cultura judía. Los discípulos, los seguidores de Jesús, que son judíos, evidentemente, Jesús al hablar del reino de Dios y al hablar del cumplimiento del reino de Dios. Y al decirle, ¿saben qué, querida gente? ¿Por qué? Porque Dios ya ha cumplido
con todo lo que había prometido. Y entonces aquí está el reino de Dios. En medio de ustedes está el reino de Dios. Pero a mí me apende con asome lleva. Y entonces ellos van entendiendo que el reino de Dios se va cumpliendo nada más y nada menos que en la persona de Jesús. Entonces tenemos que adherirnos a Jesús, tenemos que adherirnos a sus bienaventuranzas. Y hay muchos cambios, ¿verdad? Estamos escuchando en estos días, por ejemplo, que es un Jesús que le hace caminar a un paralítico, que quiere decir, ustedes no pueden quedarse allí siempre en su status quo, sino que tienen que salir, levantarse, porque supuestamente no, al paralítico hay que ayudarlo, hay que sanarlo para que se levante. O asimismo también, ¿verdad? Cualquiera de estos otros mandamientos en el cual le llama a un publicano, lleva. ¿Cómo le dice a Mateo, sígueme? Pero ¿cómo? Este es un pecador. Jesús que come con ellos. Y Jesús le dice, no, yo vengo para los enfermos, no para los sanos. Landé recuerama hoy tener y me pone hoy de salud de nego tenga la médico con algo le conté. Hacia yupeana oye esa pe hangway o cuera hangway ve how ya popona hangway ve la hape. Por eso es importante, queridos amigos, la misericordia y el amor. La misericordia es esencial porque la palabra misericordia significa pasar la mano al que necesita para levantarlo, sacarlo de la situación y que vuelva a caminar en el sendero de la justicia y del amor. La misericordia es como muchas veces piensan de coche perdonante, a todas las veces perdonar porque entiende misericordioso, pero nada de misericordia. Misericordia es el rescatarlo del mal, ponerlo en el camino bueno para que él o para que cada uno de nosotros caminemos en el camino de Dios. Y entonces esto va a significar, como terminaba el Evangelio de hoy, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Mala odres nuevo, ñande. Dicatui ñantende, handicatui ñamoipe vino plajú. El vino nuevo es Jesucristo. Es la nueva vida. Es la nueva propuesta. Quiere decir que para que entendamos que no tiene que haber más mondajá, no tiene que haber corrupción, no tiene que haber más negociados, no tiene que haber más peleas entre nosotros, etcétera, etcétera. Vea la novedad, la bienaventuranza, ¿verdad? El amor al enemigo, la oración por el enemigo. O sea, tenemos que ser capaces, vea la vino nuevo, la presencia de Jesús, el evangelio de Jesús es el vino nuevo. Pero dice, ese vino nuevo, ¿dónde se le va a tener que poner? En odres nuevos. Upeajicia de reñembo plajuana. Si vos seguís con tu mentalidad corrupta, con tu mentalidad siempre de un gran egoísta y de querer hacer lo que a vos se te antoja y como vos pensás, porque si hay cuapa hoy, porque yo soy Dios, porque yo soy no sé qué cosa, porque se planta hoy, porque tengo todas las comodidades, status quo. Va ebioshe, en síntesis. Tal vez nunca lo decimos así en forma directa, pero inconscientemente lo decimos, ¿verdad? Y entonces no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos entender que el vino nuevo para vivir en ese Paraguay y Potá, en esa familia que nosotros queremos, en esa iglesia que nosotros queremos, necesitamos que seamos hombres nuevos, odres nuevos. O si no, dice, ñamondoropata no se puede poner, dice una tela nueva en una tela vieja. Diga, tú ya remenda. Porque la tela nueva estira, dice, mondoropá, entonces eres mondorobeta. Ñamondorobeta. Cuando decimos guau, que somos cristianos, porque es el vino nuevo. Cuando decimos que le aceptamos a Jesús y decimos que somos cristianos auténticos, pero después hacemos cualquier cosa. Incluso hay iglesias que se reúnen solamente para aprovecharse, ¿entienden? Entonces eso quiere decir que tienen odres viejos, continúan en lo mismo. Entonces, ñamondorobé la situación en la que estamos luego. Como decían antes nuestros obispos, año 1979, ¿verdad?
decían, el tejido moral de la nación, el tejido moral. Y para imaginar, ella vive, cuando ella toma de ella es osoroma, ñamondoro pamaina. Si es que no entendemos esta partecita del Evangelio, como concluye, ¿verdad?, la propuesta del Señor. El vino nuevo, Jesucristo, se pone en odres nuevos. Nuestra vida renovada. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que se convierta en tierra buena donde crezcan las semillas del reino y den muchos frutos, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que la semilla de la palabra los practique y testimonien en el hogar, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara. Por
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo.